Buenas tardes, doctor y compañeros. Soy la Luna Rodríguez Pinado Melisa y voy a iniciar con la exposición con el tema de pivot. Tenemos como definición que es una deformidad que se va a presentar desde el nacimiento, va a tener algunas actitudes en esta patología, donde se va a presentar el cabo del medio pie, el aducto del antepié, el varo del retropié y el tobillo equino. La prevalencia de esta patología es de 1 a 1000 nacidos vivos, de 2 a 1 en el sexo masculino predominantemente, de manera bilateral en un 60%, con mayor porcentaje, de manera unilateral, predominantemente en el pie derecho. Los gemelos van a presentar de 1 a 3 y la herencia es 30 veces más alta, haber un 80% idiopática o aislada. En la etiología tenemos que van a ser de tipo mecánica, donde va a haber un exceso de la presión intrauterina, donde esto va a causar un mejor pronóstico y van a ser flexibles. Del tipo genética, donde van a estar rígidos, va a haber un trastorno cromosómico no conocido y va a ser de mal pronóstico. También tenemos a la detención del desarrollo, donde va a ser entre la octava y la 10ª semana. También la teoría neuromuscular, la de fibrosis retráctil, y tenemos también a la anatomía patológica, donde este pivot se va a caracterizar por 4 deformidades. Deformidades estructurales en el pie y el tobillo, que va a ser el cabo, el aducto, el varo y el equino, y por sus siglas se le va a reconocer como CABE. El cabo va a ser un aumento en la altura del arco plantar, que incluso se va a asociar a la presencia de un pliegue plantar en medio pie. La aducción es la desviación medial del antepié, en relación con el retropié. El varo va a ser una referencia a la posición del calcáneo en relación con el tobillo. Y por último, el equino, que va a ser la posición del pie en la flexión plantar sostenida. El diagnóstico vamos a tener que se le puede realizar de manera prenatal, con una ecografía a las 22 semanas. Se le va a hablar también al recién nacido sobre sus antecedentes familiares, sobre la historia gestacional y el tipo de parto que tuvo. De manera clínica, en la palpación del tendón de Aquiles y los tendones flexores artejos van a encontrarse acortados. El músculo tibial posterior va a estar tenso y engrosado. Y los tendones peroneos y los tendones flexores de los artejos también van a encontrarse con menor potencia. Estas son imágenes de manera ecográfica que se realizó, que pueden haber evidencia, ¿no?, de que se puede diagnosticar de manera prenatal. Con respecto a la clasificación, tenemos que está de acuerdo a su etiología. Puede ser congénito o idiopático. Esto se va a presentar de mayor frecuencia y en forma aislada. También tenemos teratológico, que va a estar asociado con enfermedades neuromusculares, como la espina bífida y el meningocele. Al sindrómico, que va a estar asociado con anomalías genéticas y otros procesos patológicos. Al posicional, que va a haber un pie normal, que se mantuvo en la posición anormal dentro del útero, y esto habitualmente suele corregirse de manera más sencilla. Otras características clínicas también te pueden ayudar en la clasificación, como los dos sistemas que se van a usar, el Dinmeglio y el Pirani, y estos también suelen usarse de manera simultánea. En el score de Dinmeglio tenemos a los dos planos, sagital y horizontal. En el plano sagital se debe evaluar el equino y el varo. En el plano horizontal se debe evaluar la rotación interna del complejo calcáneo terciano y la aducción del antepié en relación con el retropié. En cada uno de estos planos se va a evaluar del 1 al 4, por ejemplo, del -20 al 0, un punto, del 0 al 20 un punto, 20 al 45 otro punto, 45 al 90 en otro punto, y así sucesivamente en cada uno. Se va a agregar un punto si hay presencia de un pliegue medial, pliegue posterior, una posición en cabo e hipertonía global.
Del 1 al 5 puntos va a ser un pie benigno blando, donde se va a reducir por completo. De 5 a 10 y el pie es moderado o blando rígido, donde va a haber reducción, pero una parcial resistencia. Del 10 al 15 el pie va a ser grave o más rígido que blando, y se va a reducir de manera parcial, y de 15 al 20 el pie va a estar más rígido y va a ser imposible la reducción. También tenemos al Stoll Pirani, donde aquí se va a evaluar la gravedad inicial y el progreso del tratamiento con el método de Ponseti, y también se va a reconocer el momento adecuado para llevar a cabo la tenotomía de tendón de Aquiles, que es el tratamiento que hablaremos más adelante. Se va a puntuar el 0, el 0.5 y el 1 en 6 signos clínicos, 3 a nivel de medio pie y 3 a nivel de retropié. A nivel de medio pie tenemos al borde lateral curvado. Aquí el pliegue medial y la cobertura de la cabeza del talón. A nivel del retropié, el pliegue posterior, el equino rígido y el talón vacío. Acá pueden ver cada imagen para que puedan entender. Y en el tratamiento de manera tenemos tratamiento ortopédico y el tratamiento con el método de Ponseti. El ortopédico tenemos que aprovechar la respuesta biológica de los tejidos cartilaginosos y óseos del pie, del lactante, y va a haber cambios mediante su manipulación, ¿no? Aquí vamos a corregir de manera con repeticiones periódicas las manipulaciones de los vendajes, haciendo una corrección gradual de la deformidad. Y el método de Ponseti consiste en que se le va a enyesar de 4 a 5 yesos y se va a corregir el cabo, el aducto y el varo. Y después se le realiza la tenotomía percutánea de Aquiles, donde se corrige el equino. Y eso sería todo. ¿Se puede ver? Sí, Gracias. Buenas noches, doctora Bendaño. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado hablar sobre malformaciones congénitas de la mano. Bien, vamos a ver que las alteraciones congénitas de la mano son relativamente comunes, pero van a presentar una causa o una etiología muy variada. Entonces, puede ocurrir en sí que el paciente pueda presentar alguna alteración en la función de la mano, y esto conllevar más adelante a que el paciente y también los familiares, principalmente los padres, tengan problemas, digamos, emocionales, psicológicos, ¿no? Justamente por ello. Es por eso que es importante manejar y tratar este tema. Entonces, vamos a hablar primero sobre la clasificación de las malformaciones congénitas de la mano. Están divididas en 7 categorías y va a estar basada en la falla embriológica donde se ocasionó la anomalía. Por ejemplo, vamos a tener a la primera, que es la falla de formación. Aquí, como su nombre lo dice, no se van a formar ciertas estructuras, principalmente óseas, y podemos tener de 3 tipos, a la de tipo transversal, intermedio o longitudinal. Si hablamos de una falla de formación de tipo transversal, vamos a hablar de amputaciones congénitas, es decir, que se va a perder los miembros porque no se han producido. Es decir, en un tipo intermedio, esta se va a dividir en 3 y vamos a tener el de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La de tipo 1, el paciente va a presentar una implantación de la mano a nivel del hombro, es decir, no se va a desarrollar tanto el húmero del brazo y el antebrazo. En un tipo 2, el paciente
vamos a encontrar que la mano va a estar continua, acá, al húmero, porque no se va a desarrollar el antebrazo. En el tipo 3, lo que va a faltar más bien es el húmero, y el paciente va a estar unido su mano con su antebrazo en el hombro. Con respecto a los fallos de separación, vamos a tener dos características, a la sindactilia y a la sinostosis ósea. La sindactilia vamos a ver que es la afectación de las partes blandas, como podemos ver acá, principalmente, pero puede haber también unión de huesos. En un momento voy a explicar ello. Con respecto a la sinostosis ósea, vamos a ver que es la unión de los huesos, y estas pueden ser a nivel del carpo, a nivel radiocubital, húmero cubital, húmero radial, pero si hablamos de mano, principalmente tenemos a las carpianas y a las interfalángicas. En las duplicaciones vamos a tener a la polidactilia, con respecto al gigantismo o hiperplasias, esa es otra clasificación también. Puede haber hipoplasia, hueso pequeño, reducido de tamaño, principalmente a nivel interfalángico, los huesos de la falange, los huesos de los dedos. Puede haber también un síndrome de bandas de constricción congénita y anomalías esqueléticas generalizadas. Bien. A continuación, entonces, voy a presentar a la anomalía congénita más frecuente, que es la sindactilia. Y bueno, en sí esta se define como la fusión de tejido blando y o hueso entre dos dedos adyacentes, a nivel de la mano, pero también puede presentarse en el pie, generando así la ausencia total o parcial de espacios entre los dedos. Aquí coloco esta imagen de la mano, de una mano extendida, con los dedos extendidos, en la cual para mí cumple dos funciones. Primero, caracterizar la frecuencia de aparición de esta sindactilia. Vamos a ver que es más frecuente cuando hay una unión entre el dedo medio y el dedo anular. La segunda más frecuente es la unión del dedo anular con el dedo meñique. Sin embargo, he encontrado otras literaturas que hablan que la segunda más frecuente es la unión entre el dedo medio y el dedo índice. Esa es la primera importancia. Sin embargo, la segunda importancia que noto en esta imagen es que nos puede graficar cómo es nuestra mano en la etapa embriológica. Nosotros sabemos que la mano, o los miembros superiores e inferiores, se inician en el embrión a partir de las 5 a 6 semanas. Se comienzan a formar el miembro superior, y estas van a tener una forma de paletas. Ahora, pasan las semanas, estamos entre la sexta y la séptima semana, y ya se comienzan a formar músculos y cartílagos, los cartílagos que van a ser los núcleos de osificación de los huesos de la mano. Y también en la séptima y octava semana va a ocurrir esto, que como se formó la extremidad superior en la mano en sí, como una paleta, como si fuese una mano o una pata de pato, entonces en la semana 8 va a ocurrir un proceso importante, que es la apoptosis de estos espacios entre dedo y dedo. ¿Para qué? Para que pueda desaparecer y los dedos queden independientes, uno con el otro. Pero el problema ocurre aquí, que no va a haber la separación, producto que va a haber una alteración en la apoptosis en esta semana 8. Como mencioné, la sindactilia es la anomalía congénita más frecuente, es más frecuente en la raza blanca, en las mujeres también, más frecuente. El 50% de los casos puede ser bilateral. Hay un importante componente genético, ya que hasta el 30% de los pacientes que presentan esta sindactilia tienen antecedentes de que la madre presenta también sindactilia, como podemos ver en la imagen de abajo, ¿no? Un niño con sindactilia del dedo meñique, anular y medio, y una madre también presenta sindactilia. Es decir, tiene un patrón hereditario, autosómico dominante. Pero también se puede presentar de manera aislada como formando parte de diversos síndromes, como el síndrome de Poland o Alpert. Con respecto a la clasificación, esta va a estar en función a la extensión de la unión digital y también con respecto al compromiso de tejidos. Puede ser simple, compleja o complicada. Si es simple, es porque solamente están unidos por partes blandas, a nivel de la piel. Y estas pueden ser parciales o completas. Parciales, ¿por qué? Porque solamente van a estar unidos en
en una pequeña porción de la longitud del dedo. Y es completa porque toda la longitud de ambos dedos comprometidos va a estar unido. Recordemos que siempre en partes blandas cuando hablamos de las simples. Ahora, aquí también puede producirse la sinoniquia, que es la unión de las uñas. Si hablamos de las complejas, ya estamos pensando en que no solamente las partes blandas se van a unir, sino también pueden unirse músculos, pueden unirse tendones, huesos, estructuras vasculonerviosas. Y esta es una de las más peligrosas porque al momento de hacer la cirugía, porque la unión principalmente de estos vasos se da a nivel distal. También tenemos a la complicada, y aquí vamos a tener que se van a presentar múltiples anomalías, ¿no? Pueden haber fusiones óseas, falanges supernumerarias, y también una disposición de los huesos en un sentido transversal, que complica el tratamiento quirúrgico. Y finalmente, para terminar con la sindactilia, estamos viendo el tratamiento. El objetivo de esto es separar los dedos sin deformarlos, ¿no? Para poder mantener el funcionamiento adecuado. El tratamiento de la sindactilia siempre es quirúrgico y se inicia a partir del 6º mes, pero no debe sobrepasar el tratamiento más allá de los 2 años. Ahora, acá hay 2 puntos importantes. Cuando se trata de una sindactilia simple, se puede realizar haciendo cortes en zigzag y también teniendo un colgajo, ¿no? El colgajo del nuevo pliegue que se va a formar a este nivel, tiene que ser de forma rectangular, ¿sí? Tiene que ser de la parte dorsal de la mano y no debe medir más de los 2/3 de la falange proximal para que sea un pliegue nuevo correcto. Ahora, los colgajos que van a corresponder a toda la longitud del dedo tienen que ser de forma triangular y en zigzag. ¿Por qué? Para poder cubrir los bordes mediales y externos de los dedos. Ahora, siempre de preferencia se recomienda que estos colgajos cubran la cara radial de los dedos porque son las que tienen mayor aplicación funcional. Y siempre que haya una sindactilia de varios dedos, la cirugía tiene que ser de dedo por dedo, perdón, de unión por unión. No se puede realizar todos de un mismo golpe porque hay un problema vascular. Siguiendo con la otra malformación, vamos a tener la polidactilia. Principalmente esta es una anomalía por el aumento en el número de dedos, ya sea de la mano o del pie. También es una anomalía congénita muy frecuente, es más abundante en las personas de raza negra. El diagnóstico es clínico y se desarrolla por una excesiva proliferación celular. Se puede ubicar en cualquier dedo de la mano, pero y esto va a conllevar a una primera clasificación. Primero vamos a tener a la polidactilia preaxial, donde la duplicación va a ser a nivel del dedo pulgar. Si la duplicación es en los dedos medios, como por ejemplo dedo índice, dedo medio, dedo anular, estamos hablando de una polidactilia central, y será una polidactilia postaxial si la duplicación es a nivel del dedo meñique. Aquí tenemos una clasificación muy conocida, la clasificación de Wassel, la cual es importante para poder clasificar la polidactilia preaxial, es decir, la polidactilia de la duplicación del dedo pulgar. Y esta se subdivide en 7 tipos. En la primera vamos a tener una falange distal bífida, en la segunda vamos a tener una duplicación de esta falange distal. En el tipo 3 vamos a tener una falange proximal bífida, y en el tipo 4 una duplicación de la misma. En la de tipo 5 ya vamos a ver el metacarpo, que es bífido. En la de tipo 6 una duplicación del metacarpo. En la de tipo 7 vamos a tener un pulgar flotante, ¿sí? Con 3 falanges por acá. Con respecto a la clasificación de la polidactilia central, esta puede ser también de 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y en la clasificación de la polidactilia postaxial puede ser de tipo esquelética o de tipo pendicular. Con respecto al tratamiento, el objetivo es restaurar la función del dedo y también mantener una adecuada estética de la mano. El tratamiento es quirúrgico a edades tempranas, siempre inicio a los 6 meses y no sobrepasar los 2 años. Ahora,
Por ejemplo, acá, en una polidactilia preaxial, donde tenemos una duplicación del dedo pulgar. La pregunta sería, ¿cuál es el dedo que tenemos que retirar? ¿Cuál es el dedo que tenemos que resecar? En sí, el dedo que se tiene que resecar es el dedo que tiene más, que está más cerca al radio, es decir, el dedo pulgar braquial. Y se tiene que preservar el dedo pulgar ulnar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar ulnar o cubital, más cerca al cúbito, va a tener estructuras ligamentarias muy importantes que le van a permitir mantener la función. Una vez retirado el dedo supernumerario, lo que se hace es alinear el dedo pulgar, y para ello se pueden realizar una osteotomía. Por ejemplo, acá en el metacarpiano, primero, se hace una osteotomía para poder alinear este metacarpiano, ya que aparentemente está desviado. Se pueden utilizar agujas para poder hacer el correcto alineamiento, y también se debe hacer un balance de los tendones. Bien. Otra malformación es la camptodactilia, la cual se caracteriza porque vamos a tener una contractura en flexión irreductible a nivel de la primera articulación interfalángica de los dedos. Principalmente ocurre en el dedo meñique. Esta camptodactilia puede ser de 3 presentaciones. La primera es la de forma infantil, y como mencioné, esta va a afectar al quinto dedo, es decir, al dedo meñique, y en los 2/3 de los casos puede presentarse de manera bilateral. Y va a tener un carácter de herencia autosómica dominante. Si hablamos en una segunda presentación, es la del adolescente. Aquí ya vamos a ver que la deformidad es mucho más rígida y mucho más sintomática, va a presentar dolor, y es más frecuente en las mujeres. También puede haber una forma asociada a diferentes tipos de síndromes, ¿no? Y si es así, esta va a afectar no solamente al dedo meñique, sino también a otros dedos. Con respecto al tratamiento, se recomienda el uso de férulas nocturnas por las noches, siempre y cuando la camptodactilia sea elástica. Si no es elástica, el tratamiento va a tener que ser quirúrgico. Otra malformación es la clinodactilia. Aquí vamos a ver que hay una desviación de tipo angular, pero a nivel del plano coronal o radiocubital. Es decir, el dedo puede tener una desviación radial o cubital. Y esta tiene que ser más de 10 grados porque se permite una desviación hasta 10 grados. Entonces, superior a ella, ya estamos hablando de una clinodactilia. Esta principalmente va a ocurrir en el dedo meñique, porque va a ser el más afectado. Esto de acuerdo o como consecuencia de la falange intermedia, que puede ser en sí por su morfología, ¿no? Que puede tener una morfología trapezoidal o triangular, y esto hace que la falange distal se desvíe. Raras veces va a presentar el paciente una limitación funcional, y es por ello que el tratamiento es quirúrgico siempre y cuando se quiera mejorar la apariencia nada más. Ahora, esta clinodactilia puede estar asociada a otras enfermedades genéticas severas, como por ejemplo el síndrome de Down, síndrome de Apert o el síndrome de Rubinstein-Tayeb. Y finalmente vamos a ver al síndrome de banda amniótica. Esta es una malformación producto justamente de las bridas o bandas amnióticas en la etapa intrauterina. Como podemos ver aquí en una ecografía, vemos a la placenta, y por aquí vemos una brida, una banda amniótica, que se va a adherir o enroscar a nivel de la mano del paciente, del feto, ¿no? Produciéndole mutilación en el peor de los casos, pero también puede simplemente producir una constricción simple. Hay una clasificación de Peterson, la cual nos va a indicar la gravedad, la severidad de este síndrome de banda amniótica, y como mencioné, el diagnóstico va a ser precoz, mediante una ecografía en el primer trimestre, y el tratamiento es de liberación, ¿sí? Se tiene que retirar la brida, la banda amniótica de la extremidad o del dedo que esté siendo comprimido, pero solamente en el 50%. Después de 6 meses se tiene que retirar el otro 50%, para que no hayan complicaciones. Y también se tienen que hacer setaplastías, porque muchos de ellos van a cursar con silectilia también. Bueno,
Bueno, continuando con la exposición, yo, Noelia Romero Guadalupe, voy a continuar con el tema de displasias, el desarrollo de la cadera. La displasia de cadera se define como una anormalidad a nivel de la articulación coxofemoral que se caracteriza por su laxitud o irregular posicionamiento de la cabeza femoral con respecto al acetábulo. Es más común en el sexo femenino, en la raza caucásica y mayormente es unilateral del lado izquierdo. Existen factores de riesgo, ¿no?, para el desarrollo de la displasia de cadera, como por ejemplo la posición prenatal, es decir, la presentación podálica o de nalgas. También están los factores genéticos, ahí tenemos a los antecedentes familiares, al sexo, principalmente femenino, y al parto gemelar. Y también factores ambientales, como por ejemplo la prematuridad, y otros como el oligohidramios. Pero hay tres factores que son fundamentales, que son el sexo femenino, relacionado con la sensibilidad a los estrógenos y aumento de relaxina, que provoca un aumento de la laxitud ligamentosa. También está la presentación podálica, presentando mayor riesgo si se asocia a extensión de rodillas. También están los antecedentes familiares de displasia, ¿no? El riesgo aumenta cuando hay algún hermano o alguno de los padres con displasia. Además, hay otros factores como la macrosomía fetal, la gestación múltiple, presencia de miomas uterinos, útero bicórneo, amniocentesis y edad materna avanzada. Con respecto a la fisiopatología, se debe mencionar que el acetábulo se origina del mesodermo al final de la cuarta semana de gestación. Inicialmente es una superficie plana, la cual va adoptando una forma cóncava debido a la presión ejercida por la esfericidad de la cabeza femoral cartilaginosa. El defecto constante en la displasia de cadera es un desarrollo anormal de esta cavidad acetabular. Bien, ahora veamos lo que es el examen clínico. La evaluación de la articulación de la cadera va a empezar con la observación de asimetrías. Acá vamos a tener 4 puntos. Primero, se va a observar lo que son los pliegues asimétricos de la piel, tanto del glúteo como del muslo, ¿no? Acá en las primeras 2 imágenes. En el número 2 tenemos el acortamiento del muslo. Aquí se evalúa colocando al niño en posición supina con las caderas y rodillas flexionadas, y de esta forma se puede evidenciar desigualdades de las rodillas, y a esto se le llama el signo de Galeazzi cuando es unilateral, pero si fuera bilateral no se va a observar. Luego en el número 3 tenemos la discrepancia de longitud relativa de miembros inferiores. Para esto se observa la distancia entre los malleolos mediales para ver si existe discrepancia. También se puede medir el ombligo, desde el ombligo hasta los malleolos, o la distancia entre la espina ilíaca superior al malleolo medial. Y en el cuarto vemos la flexoaducción restringida de la cadera, ¿no? Esto es si se observa una menor flexoabducción bilateral que sea menor a 60 grados, ¿no? En este caso se sospecha de una displasia de cadera bilateral. Y bueno, además existen maniobras que se deben realizar a los recién nacidos, ¿no? Y tenemos a la maniobra de Ortolani y a la maniobra de Barlow. En la maniobra de Ortolani se coloca al niño en posición supina, donde va a estar sobre una superficie estable. Luego, el examinador agarra el muslo con el pulgar y el dedo índice, y desde una posición de aducción, la cadera del niño se abduce mientras el trocánter se empuja hacia adelante. Esta maniobra es positiva cuando se siente un golpe de cadera o si la maniobra reduce la cadera. Y está también la maniobra de Barlow. En la maniobra de Barlow, una mano estabiliza la pelvis mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera formando un ángulo de 90 grados.
Los dedos de esa mano deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados aplicando una presión suave. Se debe detectar lo que es un clic hacia la cabeza del fémur que se desplaza del borde del acetábulo. Va a continuar mi compañero. Continúa Santana Romero. Ahora vamos a ver los exámenes auxiliares en la displasia de cadera. Tenemos la ecosonografía o la ecografía como primera opción, que va a ser incluso mayor que, o sea, de mayor utilidad que la radiografía, porque sí se van a poder ver los contenidos cartilaginosos que son que están presentes en la cabeza del fémur en pleno desarrollo, ¿no?, del recién nacido. La indicación que se da es cuando está de 0 a 6 meses, por la razón que les acabo de decir. Y también cuando el examen físico es positivo, cuando tiene factores de riesgo, y también se usa como monitoreo para la reducción. Y es bastante bajo el costo en comparación con otros exámenes. Entonces, esta es una imagen de una ecografía normal. En este caso, en posición horizontal, el niño va a estar echado y se va a hacer la ecosonografía, donde vamos a ver, por acá va a estar la pierna y por acá va a estar la barriga, ¿no?, por así decirlo. Y esta va a ser la cabeza del fémur, como se puede ver. El hueso ilíaco va a estar en esta zona y que se va a ver, ¿no?, como hiperecogénico por ser hueso. Las estructuras que están en la cabeza van a verse hipoecogénico, y hay una estructura importante que va a estar en esta localización entre la cabeza y el techo óseo del acetábulo, que va a ser el labrum. Y tenemos, por ejemplo, en esta sección inferior el cartílago trirradiado. Y bueno, tenemos, por ejemplo, algunos videos de cómo va a estar cuando es una cadera con inestabilidad. Es la misma imagen anterior, o sea, la misma posición horizontal. Este sería el hueso ilíaco, la cabeza femoral. Y no hemos visto mucho movimiento, entonces podría ser el signo de la inestabilidad. Acá vamos a ver la presentación del cartílago trirradiado. Acá en esta sección va a ser donde se va a presentar el cartílago trirradiado. Acá nos está mostrando otras estructuras, por ejemplo, para identificar como parte del hueso isquion. Acá está la cabeza del fémur, parte del ilion. Hay algunas formaciones dentro como hiperecogénicas, que serían como lo que se estaría formando, ¿no?, del hueso, pero todavía a temprana edad. Acá nos mostró el cartílago trirradiado, que es la importancia de este video. Acá tenemos una importante presentación de la angulación, que va a ser entre la misma posición que estamos presentando, que va a ser parte del hueso ilíaco, el acetábulo con la cabeza del fémur, donde se va a trazar una línea tangencial del acetábulo, en este caso inferior, ¿no?, en la parte más lateral, y una línea que va a ir hacia el promontorio, donde la parte inferior angular va a ser alfa y la parte superior va a ser beta. Estos son medidas que tienen que más o menos tener una
medida estándar que alfa debería ser mayor de 60 y beta debería ser, no pasar los 55 grados. Y acá es donde se van a ir mostrando anomalías, donde si se presenta la displasia, va a haber una disminución del ángulo alfa, un aumento del ángulo beta. Tenemos una clasificación de Graf que nos dice muchas características que ayudan a identificar la displasia. Tenemos según el techo ilíaco, en este caso vemos que ha cambiado nuestra posición horizontal a una posición vertical. Eso quiere decir que esta parte del hueso ilíaco va a estar hacia arriba, la posición de la cabeza va a estar hacia abajo. Acá vemos las demás estructuras. En la clasificación de Graf son varios tipos. Tenemos 1, 2A, 3 y 4, donde vamos a ver que la 1 y la 2 va a ser cuando sí tiene, por así decirlo, un acetábulo que va a cubrir a la cabeza del fémur. Eso se va a conocer como sí tiene un techo ilíaco. Cuando no cubre toda la cabeza del fémur, como se ve en esta sección, pero de todas formas tiene formación ósea que forma un ángulo en el promontorio, va a ser insuficiente. Este ángulo se va a conocer en el tipo 2 como ángulo Romo. Y en el tipo 3 y 4 ya va a ser cuando presenta displasia y se ve que no hay una formación angular, más bien está plano. Esta sección es el labrum y acá ya se presenta la displasia en esta sección. Tenemos algunas otras características, ¿no? Como, aparte de que el techo óseo es la parte más fundamental, ¿no? Esta clasificación de Graf tiene otras secciones, ¿no? Como, por ejemplo, cómo está el promontorio, si está angulado, si está aplanado, cómo está el labrum, si tiene base larga, si está dislocado, o sea, si está roto. El ángulo alfa normal es que sea mayor de 60, el ángulo beta menor de 55. A medida que va bajando el ángulo alfa, va por lo tanto subiendo el ángulo beta, ¿no? Es como física, no puede ser que si va a bajar el ángulo alfa, el ángulo beta también vaya a bajar, sino que esta línea se va a ir moviendo para que de esa forma cambien estos ángulos, ¿no? Entonces hablaríamos como por ejemplo de displasia a partir del 2B y el 3A, 3B hasta el 4 ya serían con un tratamiento que deben ser efectivos. Entonces algunos ejemplos del 1A, en este caso ya volvemos a la posición horizontal, va a estar el hueso ilíaco, la cabeza del fémur y se ve como la angulación va a estar normal, como de ejemplo. En la 2B vemos que un poco varía la angulación y se ve un núcleo de osificación. En el 2B le mencioné que ya se llamaría displasia porque ya hay un núcleo de osificación, o sea, si es que no se corrige va a tener una posición defectuosa, el niño va a cojear. Entonces acá el ángulo alfa mide 55 y el beta 63. Habíamos visto que tiene que ser mayor de 60 y menor de 55. Acá, por ejemplo, el tipo 3, que ha sido un poco difícil de hallar. En este caso, se ve el hueso ilíaco, la cabeza del fémur, pero no se ve como claramente en esta sección. Sin embargo, en los ángulos nos ayuda más a identificar el alfa como mide 40 y el beta como mide 100. Incluso en el labrum podría haber una dislocación si tuviéramos el video. En el tipo 4 sí se ve una mayor, en este caso, dislocación del labrum. El ángulo promontorio definitivamente sería plano, no habría un ángulo,
acá estaría la estructura del hueso ilíaco, la cabeza del fémur. Y no hay un techo, hueso, no hay un techo para esta cabeza del fémur. A nivel físico, los pliegues no son simétricos, como se pueden ver. En la radiografía también vamos a ver que sí puede ser útil, no tanto como la ecografía, pero sí tiene algunas medidas que podemos usar. Esta se usa cuando el recién nacido tiene, bueno, el producto tiene de 4 a 6 meses, el examen físico es positivo y se puede usar la posición antero-posterior simple y también lateral. Ahora vamos a ver ejemplos de antero-posterior. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no?, de la cadera displásica. Tenemos algunas medidas que van a ser líneas, mayormente líneas para identificar la displasia. Son líneas de Chiotlin-Rivarola, cuadrilátero de Ombre-Dan, que también va a ser a través de líneas, línea de Perkin, línea H o de Hilgen-Reiner o Hingel-Reiner, como se escribe, y algunas otras líneas. En la línea de Chiodin-Rivarola, acá tenemos que lo que se hace es una medida, una línea a nivel de lo que sería la formación del hueso femoral, que no se está formando todavía en la cabeza o no se puede observar en esta sección. Entonces, a lo que se ve del fémur en esta parte, se hace una línea tangencial y también en la parte de acetábulo, que sería esta sección de acá, se hace otra línea tangencial al lado izquierdo y derecho. Y es importante trazar una línea media, ¿no?, que equidista. Si esta intersección que se hace entre estas líneas a nivel del fémur y a nivel del acetábulo se cruzan antes de la línea media, como vemos en esta otra imagen, significaría displasia, ¿no?, o luxación de la cadera. Entonces, ahí tenemos una forma de identificar. Tenemos otro que es el cuadrilátero de Ombre-Dane. Acá se traza la línea H o de Hilden-Reiner y una línea en vertical que puede ser la de Pekín. Acá la importancia es, como su nombre lo dice, que va a formar cuadriláteros, superior medial, superior lateral, inferior medial. Acá la importancia es que la osificación de la cabeza del fémur, que sería este circulito que estoy señalando, debe estar en el cuadrante inferior medial. Si no está dentro de este cuadrante, hablaríamos de caderas luxadas, displasia, como se puede ver en esta imagen, que se ve más grande, ¿no? No está, más bien está en la superior lateral, de esta forma. Acá tenemos otras líneas, ¿no?, que vamos a ver acá, y que también nos van a manifestar un poco acerca de la displasia. La de Hilden-Reiner, ¿cómo es que se va a trazar? Acá se menciona que va a hacer una línea así horizontal que va a atravesar el cartílago tiroideo que se mostró en la ecografía, que va a estar por esta sección. De esa forma, nos va a ayudar en las medidas que hemos visto anteriormente. Y la línea de Perkin, bueno, en sí, primero la de Hilden-Reiner nos dice que el nivel de osificación o el hueso de osificación de la cabeza femoral debe ser inferior a la línea de Hilden-Reiner, solamente eso. Con la línea de Perkin ya se puede hablar un poco más de ir separando mejor la posición. En la de Perkin va a hacer una línea primero que sea perpendicular con la línea de Hilden-Reiner y luego que sea en el punto, ¿no?, del acetábulo lateral. Entonces aquí se traza y dice que la osificación de la cabeza del fémur debe ser medial.
Si no es medial, entonces hablaríamos de luxación, displasia. Tenemos estas otras líneas, que va a ser, por ejemplo, la de Shenton. En este caso, lo que se hace es continuar con esta angulación que forma el cuello del fémur, en este caso nos menciona el agujero del acetábulo. Si se forma una medida angular continuada, sería normal, pero si no forma una continuación, como se ve en esta otra sección, entonces ya hablaríamos de una luxación. Y finalmente tenemos este ángulo que se va a formar entre la línea de Hilden-Reiner y una tangencial entre el acetábulo, como se ve. Y esta medida del ángulo va a ser, tiene dos medidas. Si es de 0 a 2 meses, puede ser menor de 30, pero si es mayor, ¿no?, de 6 meses, debe ser menor de 20. Si forma mayor de 30 grados, ya hablaríamos de luxación. Eso sería respecto a las líneas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de radiología. Cómo se ve, ¿no?, cómo la cabeza de osificación, ¿dónde está? Acá tampoco no se ve una continuación de la línea de Shenton. Y en esta sección se ve el núcleo de osificación de la cabeza del fémur en el cuadrante superior lateral. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la displasia de cadera, también conocido como DDC. Empezamos de 0 a 6 meses. Lo que se puede hacer es un tratamiento conservador o incruento, solamente, o sea, no vamos a intervenir quirúrgicamente. Esto se llama el arnés de Pavlik, que se ve así, ¿no?, en el niño, que lo tiene en esta posición, donde debe de asegurarse que el niño esté cómodo, tiene sus partes en las tiras, ¿no?, la tira del pecho para el tórax inferior, esta tira anterior, una tira posterior, en esta sección una tira de escayola, y es importante que las caderas y las rodillas formen 90 grados, así como se ve. Este arnés de Pavlik dura de 6 a 8 semanas y se retira gradualmente. En caso de que no haya funcionado, se procedería a otras medidas de tratamiento. El retiro debe ser gradual. Las indicaciones son cuando se trata de posiciones inestables, caderas subluxables o luxables. No está contraindicado si es que es mayor de 9 meses, porque ya hay una formación de la cabeza del fémur que sería difícil de corregir. Hay inestabilidad en hiperflexión. Cuando una situación en ortolani, que cuando la luxación no es reductible, cuando la luxación es teratológica y cuando es secundario a artritis séptica. Para mencionar, como hemos visto, la ecografía, este arnés de Pavlik va a valerse de un monitoreo que tiene que ser con la ecografía y que debes de ir progresando como vaya evolucionando. Eso sería respecto al tratamiento de 0 a 6 meses. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. A mí me toca continuar respecto al tratamiento, ¿no? Mi compañera Emma hizo el tratamiento de los 0 a 6 meses, ¿no? A mí me corresponde los tratamientos posterior a dicho intervalo, ¿no? Ahora, el profesor había propuesto, ¿no?, en su audio, de
desde 0 a 6 meses, que lo hizo mi compañera Emma. A mí me tocaba de 6 meses a 2 años, luego de 2 años a 5 años, y luego me daba 5 años y tratamiento secuela, ¿no? Ya, ahora, pero en internet lo que he encontrado es otra bibliografía, ¿no? En la cual lo reparte de esta manera, ¿no? El tratamiento de 6 a 18 meses, ¿no? ¿Ya? Lo voy a hacer respecto a lo que he encontrado, ¿ya? Ya, respecto en esta diapositiva de 6 a 18 meses, o sea, el tratamiento para la displasia de cadera varía en dependencia del tiempo de evolución, ¿no? De la enfermedad, ¿no? No es un tratamiento estándar, no es un tratamiento completo, sino va a depender del estadio de la enfermedad, ¿no? Ahora, en esta etapa de 6 meses a 18 meses, se va a usar ¿cuáles? Se va a usar este aparato ortopédico corrector, ¿no? El arnés Paplin. Arnés Paplin que tiene una efectividad de menor al 50%. Tiene una reducción cerrada. Reducción de la luxación bajo, ¿no? Por anestesia general. Y se conserva la posición durante 2 a 3 meses con ensillado con espica. Posteriormente a los 2 meses con una férula de abducción, que también le he puesto ahí una férula de abducción, ¿no? Que es otro aparato ortopédico, ¿no? Corrector utilizado en la especialidad de ortopedia. Siguiente. Luego el tratamiento que encontré es de 18 a 24 meses. Sería de 18 a 24 meses, sería 2 años, ¿no? 12 meses, 24 meses son 2 años. O sea, de 18 meses a 2 años. ¿De acuerdo? Ya. En ese caso, la, inca- la, inca- la- la incapacidad para obtener una cadera mediante reducción cerrada, ¿no? Mediante una reducción cerrada. Mediante una reducción cerrada. Aplanamiento. Aplanamiento grave del acetábulo con alteración de la forma de la cabeza del fémur. Va a haber también una hipertrofia del ligamento redondo. El tejido fibroadiposo ocupando el centro del acetábulo y para este estadio, o sea, para este intervalo de tiempo de la enfermedad, el, el, el el procedimiento adecuado es la reducción abierta. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Ya. Tratamiento pasado los 2 años, ¿no? Eso es lo que encontré yo. Tratamiento pasado los 2 años. En esta etapa de la enfermedad, no, ya, se va a usar la osteotomía, ¿no? ¿Qué es la osteotomía? La osteotomía, bueno, de- eh, antes de eso, debo mencionar que en esta etapa es más difícil el tratamiento. Es más difícil por opción abierta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se opta? Se opta por este, ¿no? Por la osteotomía. ¿Y qué es la osteotomía? La osteotomía es aquel procedimiento, no, es aquel procedimiento médico que permite preservar la integridad del anillo pélvico, pero permite una corrección precisa y plena de incluso los casos más graves de displasia de cadera. En esta, eh, en esta corta, en esta se corta la pelvis alrededor del acetábulo completo, que luego se acomoda en una posición que cubre mejor la cabeza femoral. ¿De acuerdo? En la osteotomía se reduce el índice acetabular eh, e intervalo e incrementan la estabilidad de la articulación. Existen 3 tipos de osteotomías.
el Steyler, el Pemberton y el femoral. Ya, salta, acá tenemos una imagen, pues, cómo es el aparato, ¿no? Aparato médico del Salter, ¿no? Osteotomía es una osteotomía supraacetabular, lo que hace que se bascule y se horizontalice, injerto y osteosíntesis con la clavija, ¿no? Luego, la osteotomía de Pemberton, acetabuloplastía en los niños. El principio es cubrir la cabeza. Y por último, la osteotomía femoral, ¿no? Osteotomía femoral. Allá, en la osteotomía femoral, no, me falté definir. En la osteotomía femoral va a corregir la anteversión femoral, que es coxa valga, ¿no? Luego va a hacer una incisión a través de la región intertrochanteria del fémur y se coloca una placa metálica en el cuello femoral. Eso es lo concerniente a la osteotomía femoral. Bueno, culmine, señores. Le doy paso a mi siguiente expositor. Bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar con dismetría de los miembros inferiores. Soy Colmenares Jean-Pierre. Bien, entonces para ver lo que es simetría hay que saber un poco del concepto. Dismetría se refiere a las diferencias de longitudes de los miembros inferiores, ¿ya? Tiene otros nombres como heterometría o disociación de longitudes. Estas dismetrías son dos, o de acuerdo a diferentes clasificaciones, va a ser reales y funcionales. Reales cuando la longitud de los huesos están alterados en sí mismos, es decir, que un hueso es más grande que otro en longitud. Pero funcionales se refiere a que los huesos tienen el tamaño normal, pero están mal ubicados y por ello cuando se hace los movimientos y se hacen las maniobras para poder observar, se ve como hay un desbalance o un desnivel a nivel longitudinal. Pero estos huesos son normales. Entonces, esas dos cosas debemos saber. Además, se puede clasificar cuando estos miembros inferiores son más largos o son más cortos que el contralateral. Cuando son más largos son las hipermetrías y cuando son más cortos las hipometrías. Hay diferentes causas, la más frecuente es una hipometría, es decir, un miembro inferior más corto, y son diferentes causas, desde tumores hasta infecciones como la osteomielitis. Bien, ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos detectar cada uno de ellos. Primero hay dos mediciones, una medición clínica y una medición radiológica. La medición clínica lo vamos a observar aquí en este video. Paciente en decúbito supino. Examinador ubica la cresta ilíaca antero-superior con una mano y extiende la cinta de medir hasta el maleolo medial, midiendo la distancia entre ambos puntos. Entonces, repite la pierna contralateral para comparar. Es significativa una diferencia mayor a 10 milímetros. Este test se puede modificar con las extremidades inferiores alineadas y la pelvis en posición neutra, comparando la posición de ambos maleolos mediales o talones. Bien, se dice que también una medición de entre 1 a 2 centímetros nos va a dar una sospecha de una dismetría, ¿ya? Esto es clínico y generalmente también el error que se suele dar es también de este promedio, ¿no? 1 a 2 centímetros. O sea, que podemos equivocarnos en ese nivel. Otro de los signos clínicos que podemos ver es que hay una desviación en las partes de las crestas ilíacas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Generalmente la pierna que es más corta se suele ir la cresta ilíaca hacia más abajo y la más larga hacia arriba. Es una forma de compensación y también lo podemos ver en otras maniobras en el cual vemos el desnivel de las rodillas o el desnivel del nivel femoral. Esta contraprestación valga decir que no todas las personas son iguales y además suele afectar a todo el esqueleto per se, no solamente a nivel de los miembros inferiores. Por eso es necesario saber si estamos frente a una dismetría en realidad o no. Ahora vamos a ver que otra de las formas de diagnosticar va a ser las imágenes, y esta es el gold estándar, una telemetría, para poder distinguir si son dismetrías reales o no. ¿Okay?
Y una vez que nosotros estamos enfrente de un tipo de dismetría, hay que saber si esta la vamos a tener que tratar o no. Para eso hay diferentes puntos de corte y nos dice que va a depender del grupo etario. Es decir, si es un adulto, una dismetría mayor a 3 se suele tratar de forma dándole ciertas plantillas para equiparar la longitud. Esto siempre y cuando el paciente no tenga una compensación de larga data, porque si es así no se suele tratar de las dismetrías. Ahora, en el niño, en cambio, debe ser una dismetría aún mayor de 5 centímetros para nosotros hacerle un tratamiento. Cuando estos dismetrías son mucho más que los 3 centímetros, ya se empieza a ver lo que son los tratamientos ortopédicos, y acá hay diferentes, como podemos ver en la imagen de la derecha, en los cuales se trata de hacer un tipo de alargamiento, ya que recordemos las hipometrías son más frecuentes, o en otros casos se le hace una fijación en el disco endocondral para que evite el crecimiento en el caso de los niños que tengan una dismetría mayor a 5 centímetros. Sería todo, gracias.